el mejor vicio que todo joven o señorita debería tener es la lectura. Por eso que una vez más tenemos aquí a nuestro libro Conflicto Cósmico. Y hoy nos toca el capítulo 18, una esperanza que infunde paz. Por eso, si quieres aventura, lánzate a la lectura. La promesa de Cristo vendrá por segunda vez para completar la gran obra de la redención. Es la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que les traería de nuevo el paraíso perdido. Enoc, en la séptima generación descendiente de que los habitaron en el Edén, y quien por 3 siglos caminó con Dios, declaró: He aquí viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicio sobre todos. Job, en la noche de su aflicción, exclamó: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo en mi carne. He de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Los poetas y los profetas de la Biblia se han espaciado en la venida de Cristo con ardientes palabras de fuego celestial. Alégrense los cielos y gócese la tierra delante de Jehová, porque viene, sí, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Dijo el profeta Isaías: Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, le hemos esperado y nos salvará. Dijo el profeta Isaías: Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El Salvador consoló a sus discípulos con la seguridad de que Él vendrá otra vez. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Los ángeles repitieron a los discípulos la promesa de su regreso. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y San Pablo testificó: El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El profeta de Patmos escribió: El que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces será quebrantado el poder del mal que ha durado por tanto tiempo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su tiempo. Entonces será quebrantado el poder del mal que ha durado por tanto tiempo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces el reino de paz del Mesías será establecido. Consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. La venida del Señor ha sido en todos los siglos la esperanza de sus verdaderos seguidores. En medio de los sufrimientos y la persecución, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Pablo señaló que la resurrección ocurriría en ocasión de la venida del Salvador, cuando los muertos en Cristo se levantarían y junto con los vivos serían arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En Patmos, el amado discípulo oyó la promesa: Ciertamente vengo en breve, y su respuesta en un eco de la oración de la iglesia: Ven, Señor Jesús. Desde la cárcel, la hoguera y el patíbulo, donde los santos y los mártires dieron testimonio de la verdad, resuena a través de los siglos la expresión de su fe y esperanza, estando seguros de la resurrección personal de Cristo y por consiguiente de la suya propia a la venida del Señor, como dice uno de estos cristianos. Ellos despreciaban la muerte y la superaban. Los valdenses acariciaban la misma fe. Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, Ringley y Baxter anticiparon con fe la venida del Señor. ¿Se acuerdan que en los primeros capítulos leíamos acerca de ellos? Tal fue la esperanza de la Iglesia apostólica, de la Iglesia en el desierto y de los reformadores.
La profecía no solamente predice la manera y el propósito de la segunda venida de Cristo, sino que presenta las señales por las cuales los hombres habían de saber cuándo ese día estaría cerca. Habrá señales en el sol, en la luna y en la estrella. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, revelador describe de esta manera la primera de las señales que habría de preceder a la segunda venida. He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esto está en Apocalipsis 6:12. El terremoto que hizo temblar al mundo. Meditemos en esto. El cumplimiento de esta profecía ocurrió en el año 1755, el más terrible terremoto que jamás se haya registrado, conocido como el terremoto de Lisboa. Se extendió en toda Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, las Indias Occidentales, Isla Madera, Noruega y Suecia, Gran Bretaña e Irlanda, en una extensión de no menos de 10 millones de kilómetros cuadrados. En el África, el temblor fue casi tan fuerte como en Europa. Una gran parte del Argel fue destruida. Una ola gigantesca barrió las costas de España y el África arrasando ciudades enteras. Montañas, algunas de las más grandes de Portugal, fueron sacudidas impetuosamente, por así decirlo, sobre sus fundamentos, y algunas de ellas abrieron sus cúspides, que se partieron en forma asombrosa, y grandes rocas fueron arrojadas en los valles adyacentes. Se dice de que estas montañas salieron llamaradas de fuego. En Lisboa se oyó bajo la tierra ruido de truenos, e inmediatamente después una violencia sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En el curso de aproximadamente 6 minutos perecieron 60.000 personas. El mar primeramente se retiró y dejó seca la barra, pero luego volvió en una ola que se elevaba hasta 16 metros de altura sobre su nivel normal. El terremoto ocurrió un día feriado, cuando las iglesias y conventos estaban llenos de asistentes, muy pocos de los cuales escaparon. El terror de la gente sobrepasaba toda descripción. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de aquí a allá, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara, el pecho y gritando: ¡Misericordia! ¡Llegó el fin del mundo! Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro cargando de crucifijos e imágenes. Desgraciadamente, muchos acudieron a las iglesias para hallar protección, pero en vano el sacramento fue expuesto. En vano las pobres criaturas abrazaban los altares, imágenes, sacerdotes y pueblo eran envueltos en la ruina común. El oscurecimiento del sol y la luna. 25 años más tarde, apareció la siguiente señal mencionada en la profecía. Recuerden, de lo que estamos leyendo, estos acontecimientos que se han dado ya, Dios en su palabra ya lo ha dicho mucho tiempo antes. El oscurecimiento del sol y la luna, el tiempo de su cumplimiento, había sido definitivamente señalado en la conversación del Salvador con sus discípulos sobre el monte de los olivos. En aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Te imaginas si en estos momentos estás almorzando y de pronto el día se hace noche? ¿Qué harías tú en ese momento? Seguimos. Los 1260 días o años terminaron en 1798. Un cuarto de siglo antes, la persecución había cesado casi totalmente. Después de esta persecución, el sol había de oscurecerse. El 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía, porque lo que Dios dice se cumple. Un testigo ocular que vivía en Massachusetts describió el suceso en las siguientes palabras: un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte, haciendo tan oscuro el día como suele serlo un verano en las 9 de la noche.
El temblor, la ansiedad y el espanto gradualmente llenaron las mentes del pueblo. Las mujeres estaban en las puertas, observando el paisaje tenebroso. Los hombres regresaban de su labor en los campos. El carpintero dejó sus herramientas, el herrero su fragua y el comerciante su mostrador. Las escuelas cancelaron sus clases y los niños temblorosos se apresuraron a sus hogares. Los viajeros se acercaron a la granja más inmediata. ¿Qué está por venir?, se preguntaban. Todos los labios y corazones. Parecía que un huracán estuviese por barrer el país, o que fuera el día de la consumación de todas las cosas. Se prendieron velas y la lumbre del hogar brillaba como en las noches sin luna de otoño. Las aves se retiraron a sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas croaron, los pájaros entonaron sus melodías del anochecer y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. Se reunieron las congregaciones en muchos lugares. En todos los casos, los textos de los sermones improvisados fueron los que parecían indicar que la oscuridad concordaba con la profecía bíblica. La oscuridad era más densa poco antes de las 11 de la mañana. En la mayor parte del país la oscuridad fue tan grande durante el día que la gente no podía decir qué hora era ni por el reloj del bolsillo ni por el de la pared. Tampoco podían comer ni atender los quehaceres de la casa sin una vela prendida. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que sucedió en ese tiempo! La luna como sangre. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria o aterradora de la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, no podía divisarse ningún objeto sino con la ayuda de alguna luz artificial, la cual, cuando se la observaba desde las casas vecinas y otros lugares a cierta distancia, aparecía como a través de una oscuridad semejante a la de Egipto, casi impermeable a sus rayos. Si todos los cuerpos luminosos del universo hubieran sido envueltos en impenetrables sombras o hubieran sido eliminados, las tinieblas no podrían haber sido más completas. Después de la medianoche, la oscuridad se disipó y la luna, cuando se la vio, tenía apariencia de sangre. El 19 de mayo de 1780 se destaca en la historia como el día oscuro. Desde los tiempos de Moisés no se había registrado ninguna oscuridad de una densidad semejante, ni de una duración igual. La descripción dada por los testigos oculares es un eco de las palabras registradas por el profeta Joel 2500 años antes. El sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Él llamó la atención de sus seguidores a los árboles que estaban a punto de florecer en primavera. Cuando ya brotan viendo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Pero en la iglesia el amor de Cristo y la fe en su venida se habían enfriado. El pueblo de Dios estaba ciego a las instrucciones del Salvador referentes a las señales de su aparición. La doctrina del segundo advenimiento ignorada, especialmente la doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada hasta que llegó a ser en gran medida olvidada e ignorada, especialmente en los Estados Unidos. Una devoción absorbente por la ganancia de dinero y el ansia de popularidad y poder indujo a los hombres a poner muy en lo futuro ese día solemne, cuando el actual orden de cosas terminará. El Salvador predijo el estado de apostasía que existía precisamente antes de su segunda venida. Para los que vivieran en ese tiempo, Cristo dejó esta amonestación: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Qué bonito, qué maravilloso nuestro Dios nos dice que nosotros deberíamos estar preparados, deberíamos velar acerca de estas situaciones, acontecimientos que se dan. Deberíamos estar, como dice, alertados.
Era necesario que los hombres fueran despertados y pudieran prepararse para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito? Muy limpio eres de los ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ni su plata ni su oro podrá librarlos, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. El llamado a despertar. Ante la proximidad de ese gran día, la palabra de Dios llama a su pueblo para que despierte y busque el rostro del Señor con arrepentimiento. Viene el día de Jehová porque está cercano. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro, lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Debería realizarse una gran obra de reforma para preparar al pueblo con el fin de que estuviera en pie en el día de Dios. En su misericordia el Señor estaba por enviar un mensaje para despertar a quienes profesaban ser su pueblo e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. La amonestación se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. Aquí hay un mensaje triple que se presenta como proclamando por seres celestiales, seguido de inmediato por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. El profeta vio volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es una parte del evangelio eterno. La obra de predicar ha sido confiada a los hombres. Santos ángeles la dirigen, pero la verdadera proclamación del Evangelio la realizarán los siervos de Dios que están sobre la tierra. Hombres fieles, obedientes a los llamados del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de la palabra, habrían de proclamar esta amonestación. Ellos habían estado procurando el acontecimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolos más que la ganancia de plata y su rédito más que el oro puro. Wow. Todo es interesante. Un mensaje dado a hombres humildes. Si los teólogos eruditos hubieran sido fieles centinelas que investigaran en forma diligente y con oración las escrituras, todos ellos habrían conocido el tiempo en que vivían. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que debían ocurrir, pero el mensaje fue dado por hombres más humildes. Los que descuidan la búsqueda de la luz cuando ésta está a su alcance son dejados en las tinieblas, pero el Salvador declara: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A esa alma se le enviará alguna estrella de brillo celestial para guiarla a toda verdad. Al mismo tiempo de la primera venida de Cristo, los sacerdotes y escribas de la ciudad santa deberían haber determinado las señales de los tiempos y proclamado la venida del prometido. Miqueas señaló el lugar de su nacimiento, Daniel el tiempo de su advenimiento. Los líderes judíos estaban sin excusa por su ignorancia. Su desconocimiento era el resultado de un descuido pecaminoso. Con profundo interés, los ancianos de Israel debían haber estado estudiando el lugar, el tiempo y las circunstancias del acontecimiento más grande de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios. El pueblo debía haber estado aguardando la ocasión para dar bienvenida al Redentor del mundo, pero en Belén, dos viajeros cansados de Nazaret recorrieron toda la estrecha calle que va hasta el confín oriental de la ciudad, buscando en vano un refugio para la noche. Ninguna puerta se abrió para recibirlos. En un miserable cobertizo preparado para el ganado encontraron por fin refugio, y allí nació el Salvador del mundo. Fueron comisionados ángeles para llevar las alegres nuevas a los que estaban preparados para recibirlas y que alegremente los propagarían. Cristo había descendido para tomar sobre sí mismo la naturaleza del hombre, para soportar una carga infinita de desgracia mientras se convertía él mismo en una ofrenda por el pecado. Sin embargo, los ángeles desearon que aún en su humillación el Hijo del alto Dios apareciera delante de los hombres con una dignidad y gloria que cuadrara con su carácter. Se reunirían los hombres grandes de la tierra y en la capital de Israel para darle al Señor la bienvenida. Un ángel visitó la tierra para ver quiénes estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús, pero no oyó ninguna voz de alabanza por el hecho de que el periodo de la venida del Mesías fuera inminente.
El ángel sobrevoló la ciudad escogida y el templo donde se había manifestado la presencia divina durante siglos, pero aún allí existía la misma indiferencia. Los sacerdotes, llenos de pompa y orgullo, ofrecieron sacrificios contaminados. Los fariseos hablaban al pueblo con grandes voces o hacían ocasiones jactanciosas en las esquinas de las calles. Los reyes, los filósofos, los rabinos, todos estaban inconscientes del hecho maravilloso de que el Redentor de los hombres estaba por aparecer. En su asombro, el mensajero celestial estaba por reclamar al cielo con las vergonzosas noticias cuando descubrió a un grupo de pastores que cuidaban sus rebaños durante las horas de la noche. Mientras observaban los cielos estrellados, meditaban en la profecía de un Mesías que había de venir y anhelaban el advenimiento del Redentor del mundo. Aquí había un grupo preparado para recibir el mensaje del cielo. De repente la gloria celestial inunda toda la llanura y una compañía innumerable de ángeles aparece en la escena, y como si el gozo fuera demasiado grande para los que solamente un mensajero lo trajera del cielo, una multitud de voces irrumpe, entonando las antífonas de todas las naciones de los salvos cantarán algún día. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué lección encierra esta admirable historia de Belén? ¿Cómo reprende ella nuestra incredulidad, nuestro orgullo y nuestra suficiencia propia? ¿Cómo nos amonesta a tener cuidado para que no dejemos de discernir las señales de los tiempos y por lo tanto no conozcamos el día de nuestra visitación? No era solamente entre los humildes pastores donde los ángeles encontraron personas que esperaban al Mesías venidero. En la tierra de los paganos también había gente que lo esperaba. Hombres ricos, nobles y sabios, los filósofos del Oriente, habían descubierto en las escrituras hebreas que había de aparecer la estrella de Jacob. Con anhelante deseo aguardaban la venida del Señor, quien no solamente sería la consolación de Israel, sino una luz para revelación a los gentiles y salvación hasta lo último de la tierra. La estrella enviada por el cielo guió a los extranjeros gentiles al lugar de nacimiento del rey que acababan de nacer. Es para salvar a los que le esperan, para lo que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. A semejanza de las nuevas referente al nacimiento del Salvador, el mensaje del segundo advenimiento no fue encontrado a los dirigentes religiosos del pueblo. Ellos habían rehusado la luz del cielo, por lo tanto, no se encontraban entre los descritos por el apóstol San Pablo. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Los centinelas apostados sobre los muros de Sión debieran haber sido los primeros en recoger las noticias del advenimiento del Salvador, los primeros en proclamar su inminencia. Pero en cambio estaban despreocupados mientras el pueblo dormía en sus pecados. Jesús vio a su iglesia semejante a la higuera estéril, con hojas de pretensión y desprovista del fruto precioso. El espíritu de verdad, humildad, arrepentimiento y fe estaban ausente. Había orgullo, formalismo, egoísmo, opresión. Una iglesia apóstata había cerrado sus ojos a las señales de los tiempos. Se separaron de Dios y de su amor. Al rehusar cumplir con las condiciones, las promesas del Señor no se cumplieron para ellos. Muchos de los que profesaban de ser los perseguidores de Cristo rehusaban recibir la luz del cielo. A semejanza de los judíos de antaño, no conocieron el tiempo de su visitación. El Señor los pasó por alto y reveló su verdad a los que, a semejanza de los pastores de Belén y de los magos del Oriente, habían prestado oídos a toda la luz que habían recibido. Una esperanza que infunde paz, con certeza. En Isaías se menciona la Biblia, de que iba a venir un Mesías. Y ese Mesías es Jesús. Y se cumplió esa profecía. Nació nuestro amado Jesús. Jesús, antes de ir al cielo, dijo que Él vendría por segunda vez. Y con certeza aguardamos esa bendita esperanza que veremos a Jesús por segunda vez descender del cielo. Él no vendrá a un país, después irá a otro país, no. Su palabra dice que vendrá con sus millones de ángeles, vendrá del cielo. Queridos amigos y hermanos, una vez más hagamos este compromiso de prepararnos
cada día para ese encuentro con nuestro amado Salvador. Como ya hemos leído, en el tiempo donde que se oscureció el día, donde que el sol, la luna parecía, se veía como que si estaba llena de sangre. Mis queridos hermanos, todo lo que dice la Biblia se va cumpliendo. En ese tiempo la gente no estaba preparada, cada quien estaba afanado por sus quehaceres. Muchas veces actualmente ahora nos sentimos de la misma manera. Por eso es que te invito a que cada día puedas tener un encuentro con Dios personalmente. En primer lugar, leer su palabra. Asimismo, reforzar ese conocimiento a través de la lectura. Hay muchos libros, pero ahora estamos leyendo el libro Conflicto Cósmico, que con certeza nos está ayudando mucho en nuestra vida espiritual. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya sabes, si quieres una aventura, lánzate a la lectura.